Hola muchachos, ¿qué tal? Nuevamente, esta vez ya para empezar de forma más intensa con los contenidos del ramo aspectos legales para emprender, partiendo por revisar los contenidos de la unidad 1, derechos de autor, propiedad intelectual y patentes industriales. Esta es una unidad, ¿cierto?, que nos invita a pensar en estos conceptos que tienen incluso reconocimiento constitucional, pero que están estrechamente vinculados con nuestra vida económica nacional, ¿cierto? Para el emprendimiento, estas ideas de propiedad intelectual, derecho de autor y todo lo que tenga que ver con patentes comerciales e industriales, resulta vital para efectos de para poder proteger las ideas, la creatividad de los emprendedores, ¿cierto? Si queremos un emprendimiento innovador, bueno, necesitamos formas de proteger las ideas de los emprendedores. Y bajo esa consideración, bueno, debe haber un sistema desde el Estado, desde la normativa estatal, que le dé reconocimiento, por una parte, a que existe derecho sobre nuestras ideas, y que ese derecho tiene una protección especial. Y bueno, adicionalmente tenemos que eh, entregar mecanismos para que o el Estado tiene que entregarnos mecanismos para que esos derechos que nos reconoce el ordenamiento se puedan hacer efectivos. Un poco de eso vamos a hablar. Lo vamos a tomar desde arriba, es decir, es imposible que les pida entender lo que es derecho de autor y propiedad intelectual sin explicarles antes algunas cuestiones básicas que, eh, que sirven de antecedente a estas ideas, principalmente. O sea, sin esas ideas básicas, si me pongo a hablarles de derecho de autor, de propiedad intelectual, bueno, los voy a perder desde el inicio. Claro, la idea es partir corriendo, pero que no se tropiecen en ese partir corriendo. Bueno, en el video anterior analizaba el criterio de evaluación 1.1.1, ¿cierto? Que nos pedía hablar de intercambio, de lucro, como conceptos económicos o antecedentes económicos del derecho comercial. Mucho de lo que vamos a hablar en esta actual presentación tiene que ver con eso, con lo que es derecho comercial y las fuentes del derecho comercial, que son parte también de nuestros criterios de evaluación, como antecedentes previos necesarios para poder referirnos a derechos de autor y propiedad intelectual. Pero como les decía, nuestra perspectiva va a nacer incluso desde más arriba. En otras carreras del área de administración y negocios, aquí de INECAP, hay otro ramo que se llama legislación comercial, que específicamente tiene derecho comercial solamente la última parte. Desde la mitad hacia el final es derecho comercial, desde el principio hasta la mitad es introducción al derecho. En este ramo de aspectos legales para emprender no puedo tener ese enfoque, porque el descriptor de la asignatura está dirigido de una forma muy distinta. Pero evidentemente es re difícil hablarles de derecho comercial o de estos derechos de autor sin explicarles, bueno, qué es derecho, cuál es el rol del derecho en nuestra sociedad y qué tipos de derecho hay. Por ejemplo, les tendré que decir cosas como, el derecho comercial es derecho privado, pero ustedes, vaya, ¿sabrán acaso lo que es derecho privado? ¿Cierto? Em, el derecho comercial es un derecho privado específico, en oposición al derecho civil, que es el derecho privado común y general. Entonces, bueno, quizás de qué está hablando el profesor cuando les hable de derecho comercial. Por eso es que de forma preliminar y separándome o divorciándome ligeramente del descriptor, porque tampoco le voy a dar mucho énfasis a esto, van a tener el video, lo van a poder consultar y van a poder dirigirse a otras fuentes sin lugar a dudas. Pero de todas formas, debo hacer un paso previo por estos conceptos generales. Me parece útil para que cuando empecemos ya, esto es derecho comercial, estas son las fuentes del derecho comercial, ustedes sepan más o menos de qué diablos está hablando el profesor.
Aquí tenemos entonces una definición de derecho, una definición bastante didáctica por lo demás y fácil de comprender. ¿Cierto? No nos vamos a meter en definiciones más filosóficas de lo que es derecho, sino que esta es una especie de definición que es más al hueso, por decirlo de alguna forma. Porque la idea, como les decía, no es transformar esto en una especie de ramo de teoría del derecho, ni siquiera de introducción al derecho, solamente darle unas pinceladas a cosas que ustedes definitivamente necesitan conocer antes de poder hablar de conceptos más elaborados como son relativos a derechos de autor. Entonces, muy didáctica será esta definición. Quizás es muy descriptiva, pero ¿a qué se refiere cuando hablamos de conjuntos de leyes, resoluciones, decretos y reglamentos? Se refiere fundamentalmente a un conjunto de normas jurídicas. Claro, ustedes no tienen el concepto de qué es una norma, ni mucho menos de qué es una norma jurídica, no está dentro de los contenidos. Pero en corto, una norma jurídica es una regla de conducta cuya principal característica, dentro de otras múltiples, ¿cierto? Pero su principal característica es el hecho de que su cumplimiento está sancionado por la fuerza, no cualquier fuerza, la fuerza del Estado. Es decir, que si llegáramos a no cumplir una de estas reglas de conducta, bueno, eh, quedamos expuestos a que el Estado, a través de el uso de la fuerza pública, nos haga cumplir o nos haga enfrentar las consecuencias de nuestro incumplimiento. Es decir, cuando hablamos de leyes, de resoluciones, decretos, reglamentos, hablamos de ese tipo de reglas de conducta. Reglas que nos indican cómo debemos proceder, ¿cierto? Que nos indican cómo debemos actuar, de forma tal que si actuamos contraviniendo estas reglas, nos exponemos al uso de la fuerza pública para hacernos cumplir o hacernos enfrentar las consecuencias de nuestro incumplimiento. Por lo tanto, hablamos de un conjunto de normas jurídicas que son efectivamente creadas por el Estado con un carácter permanente y obligatorio, ¿no? Esas son otras tres características. No son autónomas, por llamarlas de alguna forma, es decir, no las creamos nosotros mismos, sino que son heterónomas porque son creadas por un ente externo, y este ente externo es el Estado. Tienen esta vocación de permanencia, ¿cierto? Si bien las normas jurídicas cambian en el tiempo, tienen más que carácter permanente, tienen una vocación de permanencia. Y por supuesto son obligatorias. En ningún caso nosotros nos sometemos voluntariamente, ¿cierto? O sea, vamos a ver que sí, que nos podemos someter voluntariamente a una norma jurídica, pero el cumplimiento de esa norma jurídica no queda eh, a nuestra voluntad, ¿cierto? Es obligatorio. Una vez que voluntariamente nos sometemos a la norma jurídica, su cumplimiento nos es obligatorio. Eso se refiere. Entonces ya tenemos dos elementos importantes. Se refiere a que es un conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado de carácter permanente y obligatorio. También tienen otra vocación adicional y es la generalidad. Una norma jurídica está dirigida generalmente a un conjunto de personas indefinidas, ¿ya? Que llamamos comunidad. No obsta que hayan normas jurídicas de carácter específico, como por ejemplo una sentencia o un contrato, ¿cierto? Eh, en que esa norma está dirigida específicamente a sujetos determinados. Pero hay una vocación dentro de la norma jurídica y el conjunto de normas jurídicas de regular a la comunidad. ¿Por qué? Porque se busca garantizar una buena convivencia social entre los miembros de la comunidad y también sus autoridades. Y luego, bueno, en caso de incumplimiento, uno se expone, como le decía, a que se nos obligue a cumplir o, bueno, a enfrentar las consecuencias de nuestro incumplimiento. Entonces, para darles una definición no tan alambicada como esta que está aquí, que sí tiene la gracia de ser bastante descriptiva y didáctica, podríamos decir que es un conjunto de normas jurídicas eh,
que regula la vida en sociedad buscando la paz social, ¿cierto? Y a cuyo incumplimiento, y con respecto a su incumplimiento, nosotros podemos ser obligados a cumplir este conjunto de normas de manera forzada. Bueno, el derecho, como dijimos, está destinado a regular la vida en sociedad y por lo tanto, en cuanto a fenómenos, su función es estar presente en sociedad. De hecho, por ahí podríamos decir que desde la perspectiva de que se encarga de regular la vida en sociedad con miras a obtener paz social, el derecho probablemente sin sociedad no debiera existir o no podría existir, ¿cierto? En el sentido que necesitamos un otro para poder regular una relación para el derecho, ¿cierto? Si fuésemos seres completamente autónomos y absolutamente independientes, sería innecesaria nuestra interacción con otro sujeto. Y es de la interacción con ese otro sujeto que nosotros podemos generar conflictos. Y la idea de tener un derecho finalmente es evitar que estemos en la calle resolviendo nuestros problemas a golpes, básicamente, sino que tengamos reglas que nos permitan convivir en sociedad, sin que tengamos que estar recurriendo a la venganza privada, por ejemplo, para efectos de poder resolver nuestros conflictos. Es decir, la justificación misma de la existencia del derecho está en que somos animales gregarios y necesitamos de otros miembros de nuestra especie para sobrevivir. Si no necesitáramos de otros miembros de nuestra especie para sobrevivir, podríamos perfectamente prescindir del derecho. Y por ahí podríamos decir que se presenta en distintas formas este derecho en nuestra sociedad. Eh, por eso hablamos de derecho positivo y derecho natural, por ejemplo. El derecho positivo viene a ser este conjunto de normas del cual yo les hablaba en la lámina anterior. Leyes, decretos, reglamentos, es el derecho que está escrito y que acordamos entre nosotros como miembros de la sociedad que nos iba a regular, en oposición a un derecho natural que tiene que ver más con ciertos principios y ideas que emanarían de la naturaleza humana, por ejemplo, ¿cierto? Una especie de derecho que estaría contemplado dentro de nuestra naturaleza humana. Aquí dice algo a lo que yo había hecho referencia en la lámina anterior también. Un sujeto puede someterse a esas normas voluntario o involuntariamente. Eso no quiere decir, ¿cierto?, que para ese sujeto sea voluntario cumplir la norma jurídica. Lo que quiere decir es lo que dice ahí en el ejemplo. Juan es argentino e ingresó al país para realizar inversiones de distinto tipo. Juan entonces queda sometido a las normas chilenas, involuntariamente, porque al ingresar al país, bueno, se somete a nuestras normas rigen dentro de nuestro territorio. Pero Juan viene a Chile y como quiere invertir, para esos efectos crea una sociedad de inversiones, sí, crea una sociedad de inversiones en conjunto con otra persona. Al hacer eso, al establecer esta sociedad de inversiones, voluntariamente se somete a las normas chilenas, porque esa sociedad de inversiones va a tener domicilio en Chile y por el hecho de tener domicilio en Chile se va a regular por la norma chilena que regula las sociedades comerciales, ¿cierto? Entonces, raya para la suma, eh, si no hubiese sociedad, si el ser humano fuese capaz de existir en una realidad sin sociedad, entonces no necesitaríamos derechos. Pero como les decía, somos animales gregarios y necesitamos la interacción con los demás para poder sobrevivir, ¿cierto? Y para poder perpetuar nuestra especie, además, se hace necesario el derecho, regular nuestra vida de forma tal que no estemos ahí por la calle a golpes resolviendo nuestras diferencias. Este derecho se va a presentar en nuestras vidas de distintas formas. Otro ejemplo, por ejemplo, podría ser derecho público, derecho privado. Algo sobre eso les voy a señalar más adelante. Y claro, ahí está la diferencia entre que nos sometamos o no a estas normas voluntarias o involuntariamente, pero en ningún caso, a pesar de que podemos someternos a estas normas voluntarias o involuntariamente, su cumplimiento va a ser voluntario para nosotros. Siempre su cumplimiento va a ser obligatorio.
de forma tal que si no cumplimos, como les decía en la lámina anterior, podemos ser, eh, podemos quedar expuestos a que nos hagan cumplir, ¿cierto? Forzadamente a través del uso de la fuerza estatal, o a responder por nuestro incumplimiento. Es decir, a que quedamos expuestos a las consecuencias de nuestro incumplimiento. Y eso no tiene nada que ver con la forma en que nos sometemos a este derecho, porque nos vamos a someter a este voluntariamente, como en el caso de que establezcamos una sociedad comercial en territorio extranjero, o bien involuntariamente por el solo hecho de ingresar al territorio extranjero. Hay múltiples clasificaciones de derecho. Bueno, el derecho en sí mismo es una palabra que admite muchos significados. Partamos de esa base. Eh, Hay significados vulgares, por decirlo de alguna forma, o no técnicos, y significados técnicos. Por ejemplo, yo podría decir derecho y ustedes podrían entender que estamos hablando de lo opuesto a izquierdo, por ejemplo. Eso no sería un término técnico o una acepción técnica de la palabra derecho. Evidentemente, cuando hablamos de tipo de derecho, en este caso estamos hablando de acepción técnica. Y, como les decía, del concepto de derecho que les di hace un par de láminas atrás, como el conjunto de normas jurídicas que regulan la vida en sociedad. Porque también existe otra acepción técnica de la palabra derecho y se refiere a la facultad que tenemos de hacer algo. Entonces eso también es un derecho, o también es una definición posible, pero cuando hablamos de derecho en el sentido del conjunto de normas jurídicas, estamos hablando de derecho como la idea de ordenamiento jurídico en general. Y existen distintos tipos de derecho conforme a esa idea de ordenamiento jurídico en general. Pero nos vamos a concentrar en una de las clasificaciones más tradicionales que existen de los distintos tipos de derecho, ¿no? Derecho público, derecho privado y derecho mixto. Existen otras clasificaciones posibles, derecho consuetudinario, muchas otros tipos de derecho, derecho internacional, derecho nacional, bla, bla, bla. En este caso, solamente porque esta es quizás la clasificación más tradicional que existe en cuanto a los distintos tipos de derecho, nos referimos a ella. Es una clasificación que originalmente divide al derecho en derecho público y derecho privado, ¿no? Originalmente, les digo, en su versión más clásica y tradicional. ¿Qué es lo que pasa? Que tan clásica, tan tradicional es que con el tiempo ha encontrado ciertas deficiencias en su utilidad, básicamente. Es decir, cuando se divide en derecho público y derecho privado, ¿cierto? Se está pensando en uno de dos criterios posibles. El primero de ellos es el que ahí señalo en la lámina, ¿cierto? ¿Qué tipo de sujetos son los que se relacionan? Si el derecho regula una relación entre un sujeto, que es un particular, con otro sujeto, que es el Estado o un agente del Estado, entonces hablamos de derecho público. Por la otra parte, si la relación es entre un sujeto, que es un particular, con otro sujeto, que es otro particular, el derecho que regula esa relación va a ser derecho privado. Pero existe otro criterio para distinguir entre derecho público y derecho privado, que es el criterio del interés, ¿cierto? Si el interés es público, si el interés, la regulación obedece a un interés público, hablamos de derecho público. Si el interés obedece a un interés particular, el derecho que lo regula es derecho privado. Eh, con todo, ¿cierto? Con el desarrollo precisamente de los emprendimientos, de la actividad económica, entre otras áreas de la vida en sociedad, se ha desgastado bastante esta clasificación clásica entre derecho público y derecho privado. Veamos, por ejemplo, Metro SA. Metro SA es la empresa encargada de este tipo de transporte público que tenemos en la capital, en Santiago, ¿cierto? El metro. Metro SA es una sociedad anónima y por lo tanto un particular, pero la propiedad de esa sociedad anónima es mayoritaria del Estado. Es decir, el Estado como ente público
es propietario mayoritario de un sujeto particular, de un sujeto de derecho privado. Lo que, bajo las lógicas de lo que les estaba mencionando, decía, bueno, ya si atendemos a qué tipo de sujetos están relacionados y la regla que regula la forma en que se relacionan ese tipo de sujetos determinará el tipo de derecho del que se trata. Entonces, en el caso de Metro, con los usuarios de Metro, la relación, o con sus trabajadores, por ejemplo, o con sus proveedores también, la relación sería de derecho privado porque sería una relación entre Metro S.A., una sociedad anónima, un sujeto de derecho privado, con un proveedor X, que también es un sujeto de derecho privado. Pero la diferencia está en que el controlador de esa empresa sujeto de derecho privado es el Estado, el ente público por excelencia. Entonces, hay una serie de situaciones de ese tipo. En el ámbito ya más cercano al derecho privado tenemos el derecho del trabajo, por ejemplo, que regula una relación entre dos sujetos que son particulares, que son sujetos de derecho privado, el empleador y el trabajador, son ambos sujetos de derecho privado. Pero la intervención del Estado en favor de uno de esos sujetos, el trabajador, en cuanto a la parte débil, es tan potente que modula la relación entre estos dos sujetos. Y ya no solamente se trata de una relación entre dos sujetos privados, sino que entre estos dos sujetos privados y el Estado, que interactúa a través de su dirección del trabajo o las inspecciones del trabajo. Entonces ya no es tan simple decir, el derecho del trabajo es derecho privado. Entonces, como esta clasificación entre derecho público y derecho privado se ha ido desgastando en el tiempo, porque ya no es tan sencillo identificar a través de los criterios que utilizábamos para distinguir entre derecho público y derecho privado, qué es cada una, bueno, se ha elaborado una idea que en algunos libros la he visto identificada bajo ese nombre, eh, como derecho mixto. ¿No? No es un nombre derecho mixto que esté unánimemente aceptado, simplemente lo digo, vaya, ha aparecido en algunos textos como tal, como derecho mixto. Y es mixto en un sentido no muy distinto a como cuando hablamos del liceo, por ejemplo. ¿Cierto? Decimos que un liceo es un liceo de hombres porque solamente tiene hombres, un liceo de niñas porque solamente tiene niñas, y un liceo mixto porque tiene de ambos. ¿Cierto? Y esa es la idea detrás de este derecho mixto. Eh, Cuando estamos frente a una relación jurídica o a un interés jurídico que tiene características públicas y privadas. ¿Cierto? Como en el caso del derecho al trabajo, el que le mencionaba. Miren ustedes, hay dos sujetos que son particulares, pero interviene este otro sujeto de una forma tan potente que ya no es tan sencillo clasificarlo como derecho privado, sino que tiene un poco de ambos. Y como tiene un poco de ambos, bueno, digamos derecho mixto, en realidad. Entonces, para resumir este punto, una clasificación tradicional del derecho es entendido como el ordenamiento jurídico o como un conjunto de normas jurídicas, es la que divide entre derecho público y derecho privado. Tradicionalmente, para distinguir entre derecho público y derecho privado, se ha utilizado el criterio de quiénes son los sujetos que se relacionan o cuál es el interés que se regula. Si este derecho regula la relación entre el Estado y un particular, bueno, o entre distintos órganos del Estado también, vamos a hablar de derecho público, sobre todo si el interés además es público. O vamos a hablar de derecho privado cuando la regulación se refiere a la relación entre dos sujetos que son sujetos de derecho privado, dos sujetos que son particulares. El Estado en el derecho privado no juega un rol. Pero con el tiempo han surgido formas de relacionarse entre estos sujetos que eh, ponen a prueba esta clasificación tradicional, y la verdad es que han ido desgastando, deteriorando la idea detrás de esta clasificación tradicional, porque hay relaciones que pueden ser más bien mixtas, es decir, que tienen
tanto características de derecho público como derecho privado. Y cuando estamos frente a ese tipo de situaciones que tienen tantas características de derecho público como de derecho privado, surge la idea de un derecho mixto. El ejemplo es el del derecho del trabajo, ¿cierto? Que ya les decía, es una relación entre dos sujetos que son sujetos de derecho privado, el empleador y el trabajador, pero donde el Estado juega un rol tan importante que eh, cambia el sentido de la relación. Y además, el interés detrás de la regulación de esta relación entre dos sujetos particulares es un interés público. Entonces ya no obedece a la idea de derecho público y derecho privado, sino que tiene características de ambos y por lo tanto es un derecho mixto. Les decía que esta clasificación entre derecho público y derecho privado está un tanto ya desgastada, pero de todas formas aún nos presta mucha utilidad, ¿cierto? No cuando les digo está desgastada, ya surgió la idea del derecho mixto, no le quiere decir, ya la sobrepasamos y ya no nos sirve de nada. No, muy por el contrario, sigue siendo útil. Lo que pasa es que ha debido adaptarse en el tiempo. Y por eso es que cuando partimos esto, cuando digo, vamos a ver esto desde arriba, vamos a tomarlo desde arriba y vamos a hablar un poco sobre qué es derecho para efectos de que podamos después avanzar en los contenidos. Partimos de esta forma, hablamos de qué es derecho como el conjunto de normas jurídicas, bla, 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 y luego hablamos de los distintos tipos de derechos y evidentemente teníamos que tomar derecho público y derecho privado como la clasificación principal de los distintos tipos de derechos que hemos conocido a la fecha. Y es principalmente por esto, porque teníamos que llegar a hablar del concepto de derecho comercial. El derecho comercial es tradicionalmente entendido como una rama del derecho privado, ¿ya? ¿Por qué? Dice, establece el conjunto de normas y principios que regulan al comerciante y los actos de comercio. El comerciante es un sujeto privado, ¿ya? Es un sujeto de derecho privado, es un particular. Volvamos un par de pasos atrás. Decíamos, es derecho privado cuando la relación que se regula a través de ese derecho es entre dos sujetos particulares. Es decir, ninguno de ellos es el Estado. Hay una versión de derecho privado, ¿cierto?, que conocemos como el derecho civil, que es el derecho privado común y general. Es la regla general en materia de derecho privado porque se refiere a todo tipo de relaciones que vinculen a dos sujetos que son particulares. ¿Ya? Cualquier relación entre particulares puede perfectamente quedar regulada por el derecho privado. Pero si a este particular le añadimos alguna calidad adicional, podríamos entrar a hablar de un derecho privado más específico. Y ese es el caso del derecho comercial, porque estos particulares que se relacionan y que le dan a este derecho comercial la característica de derecho privado, reúnen una característica adicional. No son cualquier particular, no son cualquier sujeto de derecho privado, son comerciantes. ¿Ya? ¿Y por qué son comerciantes? Porque han hecho de su profesión u oficio el realizar actos de comercio. Ese es el motivo por el cual los llamamos comerciantes. Cuando estos sujetos privados se dedican a realizar actos de comercio, los vamos a entender como comerciantes. Y aquí es donde se hace útil lo que vimos o lo que se veía en el video anterior. En el primer video que les dejé, cuando hablábamos del primer criterio de evaluación. Aquí es cuando toma su utilidad, porque veíamos que el comercio eran básicamente actos de intermediación, ¿cierto? Era intercambio el comercio. Pero les decía yo que ese intercambio se hacía con un afán de intermediación. Es decir, yo no realizaba este acto, este intercambiar bienes y servicios, no lo realizaba para satisfacer mis propias necesidades ni las de mi grupo familiar.
lo realizaba porque yo quería producir otro bien u otro servicio. Entonces, cuando ocupaba, usaba o consumía estos bienes y servicios, yo los utilizaba para producir otros bienes y servicios. Cuando se da esta regla, entonces hablamos de actos de comercio. Esa es la regla general, que este intercambio que se produce a través de estos actos jurídicos son intercambios con fines de intermediación. Yo adquiero algo, un bien o servicio, no para mi propia satisfacción, sino que para producir otro bien y servicio que buscaré intercambiar con otro sujeto. Si yo me dedico a eso, entonces soy comerciante. Ahora, ojo piojo, que en estricto rigor, lo que nuestro Código de Comercio hace es listar, es indicar un catálogo de actos de comercio. Esto lo hace en el artículo 3 del Código de Comercio. Señala, bueno, estos son los actos de comercio. Pero si uno busca o indaga, ¿cierto?, sobre estos actos de comercio, uno se da cuenta que está presente lo que les he dicho. Porque son actos civiles de los que habla este artículo 4. La compraventa, el arriendo, ¿cierto? Son actos civiles y de hecho están regulados en el Código Civil. Lo que pasa es que el Código de Comercio dice, cuando este acto, como por ejemplo una compraventa, si yo compro para vender, eso es un acto de comercio. Es decir, si yo adquiero algo para luego revenderlo, eso es un acto de comercio. Si yo lo compro para mi propio beneficio, para yo consumirlo, por ejemplo, entonces no es un acto de comercio. Yo lo compré para revender, eso es un acto de comercio. Yo arriendo para subarrendar, eso es un acto de comercio. Claro, dentro de ese listado de actos de comercio hay, por ejemplo, algunos que sí o sí van a ser comerciales independiente de que uno los haga con ese fin de intermediación o no. Pero eso es porque la ley lo dice. Y de cierta forma igual está presente esta idea. Por ejemplo, el contrato de transporte, dice este artículo 3 del Código de Comercio. Claro, sí, yo ofrezco este servicio, eh, pero lo voy a hacer precisamente para generar lucro, ¿cierto? Para yo generar esta ganancia. O sea, va a estar presente este elemento de intermediación, aun cuando sea el contrato seguro, que es otro ejemplo. Va a estar presente esta idea de intermediación. O sea, que no son cosas mías solamente, sino que son cosas que yo adquiero o servicios que ofrezco al público. Si yo me dedico a este tipo de actos de comercio, entonces soy un comerciante. Y cuando reúno la calidad de comerciante, me someto a esta versión de derecho privado, ¿cierto?, que es el derecho comercial. Un derecho privado específico por cuanto no es el derecho privado común y general. Bueno, les decía eso sí, que un derecho, o que la definición de derecho era la de un conjunto de normas jurídicas, ¿cierto?, que regulan la vida en sociedad, etcétera, etcétera. Pero que hablábamos de un conjunto de normas jurídicas. Para que ese conjunto de normas jurídicas lo identifiquemos como tal, tenemos que identificar dónde están esas normas jurídicas, ¿cierto? Cuando hablamos de derecho comercial, entonces como este conjunto de normas jurídicas de derecho privado, ¿cierto?, que regula la relación entre comerciantes, quienes se dedican al acto de comercio, nos tenemos que preguntar, bueno, ¿dónde están esas normas jurídicas que regulan las interacciones entre comerciantes y los actos de comercio? Lo primero es que, claro, yo ya les hablé de uno, el Código de Comercio, pero no es importante para efectos de determinar dónde están las normas comerciales el lugar en el que se encuentran. Por ejemplo, precisamente en el Código de Comercio hay normas sobre los registros que deben llevar aquellos que se dedican al comercio. Libro diario, libro mayor, etcétera, etcétera. ¿Ya? Estos libros son norma comercial, sin lugar a dudas. La regla que dice usted, señor comerciante, debe llevar estos libros son norma comercial. Pero además son norma tributaria, puesto que los libros que señala el Código de Comercio son los libros básicos que conforman
la contabilidad completa. Entonces también es norma jurídica tributaria. Eso quiere decir que no es lo relevante con respecto a determinar dónde se encuentran estas normas jurídicas de derecho comercial, el lugar físico o la geografía normativa, ¿cierto? La geografía o el lugar donde vamos a encontrar la norma. Lo importante es que regule las interacciones entre comerciantes, regule las relaciones entre sujetos privados que se dediquen al comercio, que se dediquen a actos de comercio. Y por eso podemos decir que podemos encontrar estas normas jurídicas comerciales eh, en distintos cuerpos normativos. Por fuentes del derecho comercial vamos a entender el lugar donde emana el derecho comercial o, como les vengo diciendo, el lugar donde vamos a encontrar esta norma jurídica comercial. Y en primer lugar tenemos que hablar de la Constitución Política de la República por un hecho súper sencillo. La Constitución Política de la República es la norma superior del ordenamiento jurídico, ¿ya? En ese sentido, es la norma que da fundamento de validez a todas las otras normas. Quiere decir que em, es la que hace que todas las normas jurídicas tengan el valor de norma jurídica. Es decir, yo les decía, una norma jurídica es una regla de conducta que puede ser impuesta por la fuerza. Bueno, es porque la Constitución Política de la República le permite ser así, ¿ya? A eso me refiero con que es el fundamento de validez de las demás normas jurídicas. Por una parte, ese es lo importante de la Constitución en cuanto es la máxima norma de la República, o que también se ve plasmado dicho principio en lo que llamamos el principio de primacía de la Constitución, que quiere decir que todas las otras normas jurídicas del ordenamiento se producen de la forma que dice la Constitución y no pueden contradecir lo que dice la Constitución. Es decir, es una superioridad, es una primacía de forma y de fondo. De forma porque para producir una ley hay que hacerlo en la forma que dice la Constitución. Y de fondo porque ninguna ley podría contradecir lo que dice la Constitución. Ahora, ¿hay norma que regule la vida entre comerciantes? Pues sí, la hay, que duda cabe. Por ejemplo, están las reglas que crean el Banco Central. El Banco Central como la institución autónoma que determina la política monetaria del Estado, eh, es en sí mismo una norma de derecho comercial o que tiene efectos importantes sobre el derecho comercial, ¿ya? Pero hay otro tipo de normas también que también tienen efectos respecto a la vida de los comerciantes. Por ejemplo, la libertad de empresa, ¿cierto? En el artículo 19, número 21 de la Constitución, se regula lo que es un derecho fundamental, que está garantizado por la Constitución Política y que se conoce como bajo el nombre de libertad de empresa, que es el derecho para poder desarrollar cualquier actividad económica. Es decir, si vamos a emprender, ¿cierto?, tenemos una garantía en nuestra Constitución que obliga al Estado a asegurarnos que podemos emprender, que es la libertad de empresa. Está también el derecho de propiedad, que es fundamental para las actividades comerciales, en fin. Existe la prohibición de discriminación. Hay una serie de garantías en la Constitución que, si bien pueden no tener una vocación comercial exclusiva, que esto quiere decir que se reflejan sobre todos los ámbitos de la vida ciudadana, tienen impacto, aun cuando sea indirecto, sobre las relaciones entre comerciantes, entre sujetos que se dedican a los actos del comercio. Y por lo tanto la Constitución Política de la República tiene norma jurídica de derecho comercial. Luego viene la ley, ¿ya? La ley es regulada o es definida por el Código Civil de forma como la manifestación de la voluntad soberana que declarada en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe o permite. La ley
es el producto de lo que de la actividad del Congreso por mandato constitucional. Y como tal, ¿cierto? Siendo la unidad normativa más tradicional de nuestro ordenamiento, existen leyes que regulan la vida de los comerciantes, las interacciones entre comerciantes, es decir, entre personas, entre sujetos de derecho privado que se dedican a los actos de comercio. El ejemplo, y eso lo di, el Código de Comercio, pero no acaba ahí. Existen otras leyes eh, con, eh, con vocación comercial, podríamos decirlo, ¿cierto? La ley que regula las operaciones de crédito de dinero. Esa es una norma de derecho comercial, ¿cierto? La ley de mercado de capitales también tiene esta misma vocación comercial. Y en fin, cualquier norma jurídica de rango legal que regule las relaciones entre comerciantes y los actos de comercio, entonces va a ser una fuente del derecho comercial. En ese orden, bueno, vienen los decretos supremos y reglamentos a continuación. Lo que pasa aquí es que estos decretos supremos y reglamentos son la norma jurídica que produce el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente de la República y sus ministros. ¿Ya? Vamos un poco atrás. La Constitución Política de la República es producida por el Poder Constituyente, que se manifiesta de la forma que soberanamente establece. ¿Ya? Por ejemplo, en el actual proceso constitucional que está en pausa atendida esta crisis del coronavirus, ¿cierto? Eh, Se postula la idea de que si se aprobara la idea de realizar una nueva constitución, esta eh, sería producida por uno de dos órganos posibles, una convención constitucional o una convención mixta, ¿cierto? O sea, pero eso es porque soberanamente se establecería que sería una de estas, porque finalmente quien la produce es el poder constituyente. Luego la ley. La ley es producida por el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que el Congreso se dedica a producir leyes. Además, dice la Constitución que existe un número cerrado de cosas que son materia de ley. ¿Ya? Tal y tal cosas son materia de ley. Le dice después la Constitución al presidente de la República, bueno, usted va a cumplir la función ejecutiva. Pero esta función ejecutiva no se llama función ejecutiva porque le corresponda administrar, que sí lo hace, por cierto, como un gerente al Estado. Sí lo hace, pero no se refiere a eso. Le da esta función ejecutiva porque es la función que se encarga de hacer cumplir la ley. Y para cumplir ese rol ejecutivo, hacer ejecutar la ley, se le dice, usted, señor presidente, y sus ministros van a poder emitir una norma jurídica en específico, que se llama Decretos Supremos y Reglamentos. Estos decretos supremos, ¿cierto? Y reglamentos, entonces van a ser la norma jurídica que emite el presidente de la República o sus ministros, y cuyo afán principal es hacer ejecutar la ley. ¿Ya? El ejemplo que cae de cajón en este caso es el que es la relación entre la ley de IVA y el Decreto Supremo 55 de 1975 que contiene el reglamento de la ley de IVA. Otro ejemplo ad hoc es la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que son precisamente ley y Decreto Supremo Reglamento de esa ley. Lo que hace entonces el reglamento es hacer ejecutar la ley. Luego viene como fuente del derecho comercial la costumbre jurídica, y esta es particularmente importante en materia comercial. ¿Por qué? Porque en Chile, de hecho, es el único caso en que la costumbre jurídica tiene el carácter de fuente. ¿Ya? Es decir, en la única rama del derecho chileno en que vamos a darle eh, el carácter de norma jurídica
a la costumbre jurídica es en el derecho comercial chileno. ¿Ya? Derecho civil, la costumbre jurídica no tiene valor; en el derecho laboral, la costumbre jurídica no tiene valor; en el derecho tributario, la costumbre jurídica no tiene valor; en el derecho penal tampoco, etc. En el único tipo de derecho que en Chile la costumbre jurídica tiene valor es en el derecho comercial. ¿Y qué es esta costumbre jurídica? Bueno, es la repetición en el tiempo de ciertos actos. ¿Ya? Es decir, nosotros en el tiempo realizamos ciertos actos. Eso es costumbre en general. Pero cuando realizamos estos actos y los repetimos en el tiempo, lo hacemos porque estamos bajo la creencia de que estamos cumpliendo una norma jurídica, ¿ya? De que es un deber jurídico lo que estamos realizando. Es decir, hay dos elementos para configurar la costumbre jurídica. Uno, la repetición constante en el tiempo. Dos, el convencimiento de que estamos cumpliendo un deber jurídico. Solamente en derecho comercial se permite que esta costumbre jurídica tenga cierto valor. Eso es lo relevante en este caso. Luego viene la jurisprudencia. ¿Y qué es la jurisprudencia? En nuestra mente vamos a hacer un paralelo, o más bien una idea pareada. Vamos a decir jurisprudencia, y nuestra mente de inmediato va a decir sentencia. No obstante lo cual, sentencia y jurisprudencia no son lo mismo. Para que la sentencia pase a ser jurisprudencia no puede ser individualmente considerada, tiene que ser una serie de sentencias que marquen una tendencia. Una serie de tendencias que marquen una tendencia. ¿Respecto de qué? Respecto de cómo se resuelve un conflicto entre estos sujetos que se dedican a los actos de comercio. Es decir, hay un conflicto que se torna constante entre sujetos que tienen esta característica de ser comerciantes. La jurisprudencia va a ser aquella que va a haber jurisprudencia cuando, frente a ese conflicto que se da en forma constante, los tribunales resuelvan conforme a una misma tendencia. Independiente de que de repente salga un tribunal, por razón de su independencia, ¿cierto?, que resuelva de forma completamente distinta, la tendencia es a que los tribunales resuelvan ese conflicto de determinada forma. Cuando eso se produce, hablamos de jurisprudencia, de cómo los tribunales dicen el derecho, de cómo los tribunales ejercen su jurisdicción, no en un solo caso, sino que en un conjunto de casos. Entonces hablamos de jurisprudencia. Cuando se refiere entonces a esta tendencia, a cómo se resuelve un conflicto entre comerciantes, bueno, esa jurisprudencia va a ser fuente del derecho comercial. Y al final tenemos la doctrina. La doctrina tiene una característica particular, y es que no es norma jurídica. Entonces cuando yo les pregunto, o cuando yo les digo que cuando hablamos de fuente comercial, de fuentes del derecho comercial, estamos hablando de, bueno, ¿de dónde encontramos norma jurídica comercial? Y yo les pongo la doctrina y les digo, bueno, la doctrina no es norma jurídica, con todo el derecho del mundo me podrían decir, vaya, parece que no está embolinando la perdiz, parece que está diciendo cualquier cosa en estos momentos. Yo sé que hace rato están pensando que estoy diciendo cualquier cosa, pero seguramente mientras revisan el video y revisan el apunte se dan cuenta, vaya, este tipo está hablando de algo. Quizás de todas formas, creo que en su primera revisión de estos videos van a decir, vaya, parece, quizás de qué está hablando este tipo, porque está hablando en leguleyo, y el leguleyo es un idioma en sí mismo. Pero no es un idioma difícil de entender porque se expresa en español, entonces ustedes pueden hacerlo. Eh, pero sí surge este problema, porque yo les digo, fuentes del derecho comercial quiere decir dónde vamos a encontrarlo, de dónde emana esta norma jurídica comercial. Y yo les dije, la norma jurídica comercial es una regla de conducta que se puede hacer cumplir por la fuerza. Y yo le digo, bueno, pero la doctrina no lo es. ¿Por qué es fuente del derecho comercial? Pero vamos por parte. ¿Por qué la doctrina no es norma jurídica? Porque precisamente no se puede hacer cumplir por la fuerza. ¿Qué es la doctrina? La doctrina es la opinión autorizada de los autores especialistas en materias de derecho comercial. Es decir, un abogado como uno, ¿cierto?, pero que tiene mucho más acreditación académica que uno.
y que en razón de ello escribe a través de libros, artículos de revistas especializadas sobre el derecho comercial, dando su opinión sobre los distintos nudos o conflictos de la normativa comercial o del derecho comercial. Esta opinión que él da sobre estos asuntos eh, es lo que constituye la doctrina. Pero esta opinión que él da sobre estos asuntos, este autor, no tiene la capacidad de ser una regla de conducta susceptible de ser impuesta por la fuerza. Y por lo tanto no es una norma jurídica. Nuevamente, ¿por qué entonces la cuento como fuente del derecho comercial? Bueno, de partida no soy yo. No soy yo el que la cuenta como una fuente del derecho comercial. Quienes la cuentan como fuente del derecho comercial son precisamente estos sujetos que tienen estas opiniones autorizadas por su alta autoridad académica. Ellos son, por decirlo en términos más simples, es la doctrina la que dice que la doctrina es fuente del derecho, no solo del derecho comercial, en todas las ramas del derecho se da esta situación. Entonces es la doctrina la que dice que la doctrina es fuente del derecho, y es la doctrina comercial la que dice que la doctrina comercial es fuente del derecho comercial, aun cuando no tenga el carácter de norma jurídica comercial. ¿Por qué? Bueno, vamos un poco atrás. Analicemos la ley. La ley la produce el Congreso, dijimos, ¿cierto? El Congreso es el encargado o es el órgano encargado de la producción de ley. Y debe producirlo conforme lo señala la Constitución, de acuerdo a la forma que indica la Constitución. ¿Cierto? Y la forma que indica la Constitución es que ingresa un proyecto, eh, va a la primera cámara, la Cámara de Origen, ¿cierto? La Cámara de Origen la discute en comisión, luego pasa a sala. Si se aprueba en sala, entonces pasa a la siguiente cámara, la Cámara Revisora que le llaman. Se discute en comisión en la Cámara Revisora, luego pasa a sala y si se aprueba es ley. Si se rechaza, pasa a comisión mixta y en comisión mixta se elabora nuevamente un nuevo proyecto que debe volver a las cámaras de origen primero y luego revisora, y finalmente si se aprueba es ley. ¿Ya? En ese trámite, sobre todo en los trámites de las comisiones de las distintas cámaras, se suele llamar a esta gente, a estos autores, a estos sujetos que emiten estas opiniones autorizadas, a quienes son la doctrina. ¿Para qué? Para que opinen sobre estas cuestiones. Por lo tanto, por ejemplo, si es una norma que altera la ley de bancos e instituciones financieras, probablemente en algún momento en comisión se llame a un profesor de derecho comercial eh, para que opine eh, sobre ese proyecto de ley en alguna de las dos comisiones, ya sea la comisión de la Cámara o la comisión del Senado. Probablemente en algún momento se va a llamar a uno de estos sujetos autorizados. Eh, por lo tanto, uno podría decir, vale, no es norma jurídica la doctrina, pero influye en el proceso de producción de la norma jurídica. Tomemos la jurisprudencia. Bueno, la jurisprudencia es una tendencia, pero es una tendencia en sentencias. Entonces, el juez, al momento de dictar su sentencia, esta sentencia que puede marcar tendencia o cambiar una tendencia, el juez al momento de dictar esa sentencia va a consultar la doctrina. No así como en el proceso de formación de ley que los congresistas llaman al sujeto para que hable en comisión. Pero sí va a consultar la doctrina porque va a dirigirse al magistrado, ¿cierto? A los textos que han producido estos autores. Y por lo tanto, nuevamente lo vemos. No es norma jurídica, pero influye en el proceso de formación de la norma jurídica. Y por eso es que la doctrina dice que la doctrina es fuente del derecho. Ok, lámina final para este video. Luego vendrá un video para la siguiente diapositiva que les tengo en el sistema. Pero por ahora, esta es la lámina final para este video.
Propiedad, propiedad intelectual, derechos de autor. Entonces ya, con esto por fin comenzamos a dilucidar a qué diantres nos referimos con esta idea de propiedad intelectual y derechos de autor. Lo primero, bueno, aquí defino en primer lugar propiedad como un derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente, mientras este goce y disposición no sea contrario a la ley o contra derecho ajeno. No está muy completo, para serlo honesto, pero la idea es que esté cercano, a pesar de que lo estoy leyendo ahora y es como, puede que no esté tan cercano como lo había pensado. Ya. A ver, les dije que derecho era un término que aceptaba múltiples sentidos, múltiples significados. Aquí hay uno distinto al que veníamos manejando, ¿cierto? Pues yo les decía, derecho lo vamos a entender como el conjunto de normas jurídicas que regula la vida en sociedad. Y bueno, también les dije que podíamos entenderlo como una facultad, como una prerrogativa, como algo, como el derecho, como la libertad que tenemos de actuar de determinada manera. Y en este caso estamos hablando de eso, una facultad. Cuando decimos que la propiedad es un derecho, estamos diciendo que es una facultad. Cuando decimos que este es un derecho real, estamos diciendo que esta facultad la tenemos con respecto a una determinada cosa. Por eso decimos es un derecho real en una cosa corporal. Eso está incompleto. Por eso estoy diciendo, la estoy leyendo ahora y como que me gusta nada. Porque efectivamente, propiedad es un derecho real, es una facultad que tenemos sobre una cosa, por eso es real. Cuando digo es un derecho real en una cosa corporal, estoy siendo un poco tautológico, porque por el solo hecho de ser derecho real, debiésemos entender que es el derecho sobre una cosa. Entonces, es como comprendo la lógica detrás de haberlo escrito así en su momento, porque me confieso, esta no es una diapo nueva, esta es una diapo anterior, de hace un par de años atrás. Entonces, entiendo la lógica de por qué lo escribí así, ¿no? Porque si le pongo derecho real y no digo sobre una cosa corporal o sobre una cosa, no habrían entendido. Definitivamente no se habría entendido la idea. Ahora la aclaro. Cuando hablamos de derecho hablamos en este sentido, ¿cierto? No hablamos de derecho en el sentido anterior, como el conjunto de normas jurídicas, etcétera, etcétera. En este caso, cuando hablamos de que la propiedad es un derecho, estamos diciendo que es una facultad, es una prerrogativa, es una libertad que tenemos. Y cuando decimos que es un derecho real, estamos diciendo, esta es una facultad que tenemos respecto de una cosa. Ahora, ¿dónde hay un error cuando digo es un derecho real en una cosa corporal? Que, claro, cuando digo es un derecho real en una cosa es con un afán didáctico y eso no es un error, es inexacto, es tautológico, pero no es un error. Pero sí hay un error cuando digo que es en una cosa corporal, ¿ya? Porque, y esto se debe principalmente al culto que tenemos en Chile con respecto al derecho de propiedad. Les doy un ejemplo. No sé si han escuchado hablar de los recursos de protección contra el alza de precio base de los planes de ISAPRE. Es decir, las ISAPRE son las instituciones de salud previsional, ¿cierto? Es el área de la seguridad social eh, que está a cargo de un seguro privado de salud. Y ese seguro privado de salud lo manejan por mandato constitucional, perdón, por mandato legal, las instituciones de salud previsional, que son las ISAPRES. Como estamos hablando de salud, uno pensaría que estos recursos de protección que se interponen contra las ISAPRES, que alzan unilateralmente el precio base de sus planes, en realidad se dirigiría a velar por el derecho a la salud de la población, pero no. Se hace con respecto a la vulneración del derecho de propiedad, consagrado en la Constitución, en el artículo 19, número 24.
Y esto es así porque finalmente en nuestra cultura, no en nuestro ordenamiento, a pesar de que sí hay características de ello en este conjunto de normas jurídicas, en el derecho entendido como conjunto de normas jurídicas, sí hay características que hacen que este derecho entendido como libertad sea particularmente importante. Pero más allá de eso, existe un tema cultural al respecto, y es que nuestra cultura chilena, sobre todo en los últimos 30 años, este derecho ha adquirido una apreciación particular dentro de nuestra sociedad. Y atendido a esa apreciación especialísima que le damos en nuestra cultura jurídica a este derecho de propiedad, es que ya no solamente sobre una cosa corporal, sino que también sobre cosas incorporales. Es más, tenemos, o hemos entendido que tenemos un derecho de propiedad sobre que tenemos sobre cosas incorporales, que se pronuncia sobre cosas incorporales. Es decir, tenemos un derecho de propiedad sobre nuestros derechos. Una evolución en esa materia que es particularmente especial en Chile y muy específica en Chile. Entonces, cuando les digo que es un derecho real, estoy diciendo es una facultad, es una libertad que tenemos sobre una cosa. Pero me equivoco en este punto cuando digo que es sobre una cosa corporal, porque es sobre una cosa corporal y sobre una cosa incorporal también. ¿Y qué son las cosas incorporales? Precisamente tenemos derechos sobre derechos. A eso me refiero con que sea incorporal. ¿No? Y también me quedo corto porque digo que es para gozar y disponer de esa cosa, pero es para usar, gozar y disponer. En este punto hay que decirlo, se pone un poco juguetón, ya no la Constitución, sino que Andrés Bello, en realidad en el Código Civil se pone un poco juguetón porque dice que el dominio o la propiedad tiene tres facultades: usar, gozar y disponer de una cosa. ¿Cierto? Se puede usar la cosa, gozar la cosa o disponer de la cosa. Y estas tres ideas, estas tres facultades, usar, gozar y disponer, son los atributos del dominio. Si no podemos eh, utilizar alguna de ellas, ¿cierto? Si no podemos usar una cosa, si no podemos gozar de una cosa, o si no podemos disponer de una cosa, puede que tengamos un derecho de propiedad, pero está alterado. Si no podemos usar, gozar ni disponer, nos olvidamos porque no tenemos propiedad sobre esta cosa. ¿Ya? Eh, pero si podemos gozar y disponer, o usar y gozar, pero no disponer, entonces nuestro derecho está limitado. Eh, entonces tenemos, para seguir armando este concepto, tenemos este derecho real, esta facultad sobre una cosa, corporal o incorporal, para usar, gozar y disponer de ella. Entonces ustedes ahí, como han sido tremendamente, eh, digamos, eh, responsables y súper proactivos, probablemente antes de este momento ya habían impreso estas láminas y la tienen en su poder ahora mismo mientras ven este video. Bueno, ahí les voy a decir, anoten, ¿cierto? Corrijan más bien. Yo lo voy a corregir y lo voy a resubir. Eh, porque me estoy dando cuenta ahora de que esto estaba inexacto. Entonces lo voy a corregir, lo voy a volver a subir. Y le van a poner que es derecho real en una cosa corporal e incorporal para usar, gozar y disponer de ella. No hay un error cuando se dice arbitrariamente. Es así. ¿Cierto? Arbitrario quiere decir que es carente de razón y lógica. Entonces, es tan arbitrario esto que el uso de mi facultad de disposición de esta cosa, ¿cierto? Me habilita para, si yo quiero quemarla, como es mío y si yo quiero lo quemo, decimos. Bueno, sí, eso es así. Cuando dice arbitrariamente, carente de razón y lógica, precisamente quiere decir eso. Pucha, si es mío, lo quemo. Usar quiere decir utilizar la cosa de acuerdo a su destinación natural, ¿cierto? Yo tengo un lápiz, escribo con ese lápiz. Eso es usar. Gozar, una cosa quiere decir que yo puedo percibir los frutos de esa cosa. Es decir,
Por ejemplo, tengo una propiedad, la doy en arriendo, la renta que recibo, ¿cierto? El canon de arrendamiento es el fruto que rinde esta cosa. Y yo me puedo apropiar de ese fruto porque es mía. Y disponer quiere decir que yo puedo enajenarla, puedo transferirla. O, como esto es arbitrario, ¿cierto? Puedo quemarla, total es mía. El único límite en este punto, ¿cierto? De acuerdo a la configuración que le da Andrés Bello en el Código Civil, es que no sea contra la ley o contra derecho ajeno, lo que yo haga o conforme yo use, goce y disponga de esta cosa. Puedo ser tan arbitrario como yo quiera, siempre que no sea contrario a la ley o el derecho ajeno. Es complejo lo de la propiedad. Entonces me he detenido aquí. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de propiedad intelectual y de derechos de autor, básicamente. Entonces, quiero que ustedes entiendan estas dos ideas, que podemos tener derecho sobre una cosa y que esa cosa perfectamente puede ser incorporal, que podemos no percibirla por nuestros sentidos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de propiedad intelectual hablamos de propiedad propiamente tal, de este derecho sacrosanto en nuestro ordenamiento que tenemos sobre una cosa incorporal, y esta cosa incorporal es una idea. Y de lo mismo hablamos cuando hablamos de derechos de autor. O sea, hay que darle esa importancia a la idea de propiedad para que entendamos por qué es tan importante hablar de propiedad intelectual y de derechos de autor. Hay otro límite adicional, ¿cierto? Que además pone de relieve lo importante que es la propiedad en el derecho chileno. Y es que, claro, cuando yo le doy esta definición de derecho real sobre una cosa corporal o incorporal, para usar, gozar y disponer de ella de la forma arbitraria, ¿cierto? Mientras no sea contrario a la ley o contra derecho ajeno, le estoy dando en realidad lo que señala el Código Civil sobre el derecho de dominio, que es propiedad, ¿cierto? Em, pero me estoy guardando algo particularmente importante con respecto a la propiedad. Y es que en nuestro ordenamiento, en el ordenamiento jurídico chileno, es la propiedad un derecho fundamental. Y de hecho está garantizado en dos dimensiones en nuestra Constitución. El artículo 19, respecto al cual ya hablé un poco, ¿cierto? Consagra lo que entendemos son garantías constitucionales. Y del 1 al 26 hay en el artículo 19 26 números encargados de consagrar garantías constitucionales. En cada uno de esos números hay distintos derechos garantizados por la Constitución. En el número 23 del artículo 19 hay consagrado el derecho a la propiedad. Ese derecho a la propiedad quiere decir básicamente que tenemos el derecho garantizado por la Constitución para adquirir todo tipo de bienes, corporales o incorporales. Es decir, podemos adquirir cualquier tipo de bien, podemos enajenar cualquier tipo de bien. ¿Por qué? Porque está consagrado el derecho a la propiedad. Podemos adquirir cualquier tipo de bien, corporal o incorporal. En el artículo 19, número 24, está el derecho de propiedad garantizado por la Constitución. La diferencia es que cuando hablamos del derecho a la propiedad es el derecho a adquirir la propiedad de todo tipo de bienes. Pero cuando hablamos del derecho de propiedad estamos hablando de esta definición que está ahí en el artículo, que está aquí en el número 1 de esta presentación. Que ustedes por supuesto la están corrigiendo o la corrigieron ya, ¿cierto? A eso se refiere. Esta configuración de este derecho real está consagrada también a nivel constitucional. La gracia que tiene, eso sí, ese 19 número 24 es que añade una limitación adicional a esta de la ley y el derecho ajeno, ¿cierto? Hay otro límite adicional que se llama la función social de la propiedad. No voy a ahondar en ello, pero sí, se admite que la propiedad tiene una función social. Esto autoriza, por ejemplo, al Estado a poder expropiar por causa de interés público. Expropiar para ampliar un camino, por ejemplo. Sí, eso lo autoriza la función social de la propiedad. Entonces, la configuración constitucional de la propiedad, uno, es robusta.
Es decir, no solamente está en un solo número, sino que está en varios y que admite distintas dimensiones, ¿no? O está consagrada esta protección en distintas dimensiones. Em, pero hay más, ¿sí? Esto es como estos infomerciales, eh, pero hay más. Ya. En el artículo 19, número 25, hay otro tipo de propiedad garantizada. Le llamamos los derechos intelectuales o culturales más bien. Y lo que se garantiza en ese 19 número 25 son los derechos de autor y la propiedad intelectual. Es decir, hay otro tipo de propiedad. Por eso es que en el 2, en el número 2 de esta lámina, hablamos de propiedad intelectual como la rama del derecho de propiedad. Es una especie de derecho de propiedad. Por lo tanto, debiese ser entendido como tan importante como los otros derechos de propiedad. Es una rama del derecho de propiedad que protege ciertos tipos de creaciones de la mente humana de carácter artístico e industrial. Aquí la definición es más adecuada, ¿cierto?, que la anterior, que ustedes corrigieron ya en su impresión. Porque es eso, es un tipo de propiedad, es un tipo de este derecho real que recae sobre una cosa incorporal en este caso, ¿cierto? Porque es una creación de la mente humana de carácter artístico e industrial. Y tiene una expresión particular este derecho de propiedad sobre cosa incorporal, creación de la mente humana. Y esa expresión particular se llama derechos de autor, porque corresponde a una parte de la propiedad intelectual, es decir, es como un subconjunto de la propiedad intelectual que consiste en derechos más bien de carácter cultural, eh, que integran elementos de explotación y de carácter moral de la persona del autor, creaciones, obras artísticas, por ejemplo, eh, que son de propiedad de su autor y por lo tanto pueden ser explotadas por él. Con eso, muchachos, termina esta parte o este video, ¿cierto? Tenía la intención de seguir con la siguiente lámina en el mismo video, pero la verdad es que creo que hay mucho que analizar y es mejor irlo parcializando. Así que en esta oportunidad vamos a dejar esto hasta acá. Y em, nada, espero que disfruten, que haya sido claro. Si no lo es tanto, por supuesto tienen la posibilidad a través de las distintas plataformas que INACAP pone a su disposición para comunicarse con el docente, para hacerme saber cuál es su duda, cuál es su inquietud. Les vuelvo a reiterar, voy a corregir esa definición del número 1. Y lo más probable es que en algún momento cambie incluso este video eh, para que quede modificado. Si no, bueno, hagan lo que les aconsejo. Por último, si pueden y tienen la posibilidad de imprimir, impriman la lámina y lo corrigen ahí, ¿ya? Para que estén al tanto. Y diga que es un derecho real en una cosa corporal o incorporal para usar y gozar y disponer de ella. Disculpen por el error, pero miren, me da la oportunidad para hacer esto más didáctico. Así que eso, nuevamente, dudas, consultas, reclamos, sugerencias, recados, saludos, háganmelo saber a través de las distintas plataformas que para eso están y estamos en contacto.